Chávez gana en Venezuela. Y mi abuelo dijo, les va a tocar hacer lo mismo que a mí, les va a tocar irse. Lloré en mi cama, lloré mi familia, lloré todo. Todo. Y entró un tío político, en ese momento era el esposo de una de mis tías, a decirnos que el abuelo se había ido, que nos vistiéramos y que ya no estaba. Mi mamá sí vivió un duelo que no se le ha visto a nadie de este mundo. Mi mamá cayó en shock ese día y volvió mi mamá como al mes. Yo escucho personas que cuando los padres se mueren, mi mamá era perfecta. Mi mamá era perfecta para mí. Sebastián llegó a enseñarme que podía dejar de dormir. Yo amo dormir. Y Sebastián me enseñó que yo por alguien podía dejar de dormir, tío. Cuando Samuel nace ya había problemas. He tenido muchos ángeles en mi vida. Yo le dije, ¿pasa algo? Y él me dijo, sí, pasa algo. El corazón no está vivo. Ella lo cargó y me lo dio. Y me dijo, toma, no le doy un mes de vida. Y mi hijo se fue a luchar por su vida. A veces, todo puede cambiar en un instante. Hola, soy Paola Arismendi y esto es Podversando contigo. Un espacio donde compartimos esas historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos a través de Genesis Radio 102, Cloud Radio 102, Spotify, YouTube y no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales. Y ahora te invito a podversar. Ciao, benvenuti a Podversando contigo, uno spazio de conversazioni reali. Uy, esa fui yo tratando de practicar mi italiano porque la invitada que tengo en el día de hoy es italo-venezolana. Gracias. Y hoy vamos a hablar de un proyecto muy bonito que ella tiene que se llama Sapori di Nipote, que en italiano quiere decir el sabor de la nieta. Solamente con ese nombre nos da a entender que esto habla de familia, de tradiciones, de esas cosas que se pasan de generación tras generación, pero detrás de esa experiencia hay una mujer maravillosa, una mujer que ha vivido cosas increíbles, pero de las mejores cosas que ella ha vivido ha sido lo de ser mamá de dos adorables hijos que se encuentran con nosotros el día de hoy, que son Sebastián y Samuel, su esposo Roberto. Hoy tenemos público. Hoy tenemos gente. Hoy tenemos gente. Pero ella, aunque ha transcurrido en su vida algunas situaciones, igualmente ha vivido grandes transformaciones. Y por eso le quiero dar la bienvenida hoy a Sixmar Rojas Maseretti. ¡Yay! Pueden aplaudir. Gracias. Tenemos público, así que está súper. Bueno, bienvenida y chao, Sixmar. ¿Parla ¿Cómo italiano? estás? Traté mi mejor. ¿Cómo estás? Se te fluye, puedes hacerlo. Voy a practicar un poquito más. Segundo, vamos a intentarlo. Vamos a seguirlo intentando, pero Sixmar, ¿estás preparada para podversar conmigo aquí en este y una día? próxima vez también. Y después. Y hagamos un libro. Me encanta. Sixmar, cuéntanos cómo estás. Bueno, Pau, primero que todo, gracias, de verdad, gracias por la oportunidad. Yo siempre le apuesto a mí, digo que yo voy a llegar lejísimo y hasta donde yo quiera llegar. Así que jamás me imaginé estar de este lado, de esta manera, con toda esta gente tan maravillosa, conversando. Gracias por la oportunidad, de verdad. Siempre digo que en esta vida hay algún motivo y alguna razón por qué conectas con la gente. Así que yo no sé si tú te acuerdas, pero el día que nos conocimos, estabas a mi lado y cuando pidieron el abrazo, yo fui y te abracé. Sí, es cierto. Y se lo estaba diciendo a mi esposo. Sí. Le dije, no sé cuál fue el motivo, no sé cuál fue la razón, pero el abrazo estuvo ahí. Quedamos alineadas justamente en ese momento. Entonces, mira, gracias por la oportunidad, gracias por este espacio y hagamos algo súper chévere. Y algo súper chévere vamos a hacer, así que muchísimas gracias, de verdad, Sixmar, por aceptar la invitación, que yo sé que pareciera que esto es algo fácil, pero para muchas personas es como que, salgo de mi zona de confort. Bueno, como dijo Sam ahorita, ¿estás nerviosa? No, pero lo intentamos y si estamos lo dejamos pasar. Claro que sí, así es. Así que Sixmar, yo sé que tú tienes como una cantidad de cosas que has estudiado, que has hecho. Es una mujer súper multifacética, sí. Pero si fuésemos a preguntar quién es Sixmar, ¿cuál sería tu respuesta?
Sixmar. Yo te dije en estos días que la pregunta estaba así como quien dice ruda. No porque sea difícil de describirme, sino porque, bueno, Sixmar es una persona que amo inmensamente, que admiro como no tienes una idea, que le apuesto todos los días, que cada vez que se cae la paro. Y cuando la paro sé que a veces la empujo y la tumbo, ¿verdad? Porque en esto consiste y a veces ruedo. Ese Sixmar. Me considero una persona... ¿Quién soy? Soy una persona llena de virtudes y de defectos, con unos sentimientos muy nobles. Tengo los sentimientos muy a flor de piel. ¿Qué te puedo decir? Soy súper loca. Me encanta ser la tía loca. Todos luchan por yo soy la tía bonita, yo soy la tía hermosa, yo soy tu tía preferida. Yo desde que empecé a tener sobrinos, yo me bauticé de la tía loca. Y todos mis sobrinos, aparte que soy la tía sí, soy la tía loca. Y todos vienen a mí, entonces es bien rico. Cada vez que y tú con la tía loca, entonces como que tengo el papel que no otras tías no quieren. Así que yo creo que soy una persona maravillosa. Eres la tía chévere. Soy más o menos. Oh, no, interesante. Sí, no es que soy así tan... No, tengo lo mío. Ok. Un día deberíamos entrevistar a mis sobrinos. Bueno, eso sería una entrevista muy interesante. Sí, soy chévere, sí, pero también tengo mi lado. Pero cierto que no es tan fácil cuando te preguntan eso, cuando uno se encara al quién eres tú, qué te define. Entonces vendría la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que en realidad nos define? ¿Lo profesional? ¿Lo que hacemos fuera de lo profesional? Son tantas cosas. Y yo pienso que algo que voy descubriendo a medida que sigo conociendo más personas es que no somos una sola cosa. Somos Yo creo un que mar de somos como cosas. las impresoras. Multifuncionales. Multifuncionales, me encanta. Imprimimos, escaneamos, enviamos, recibimos. Y cuando había fax, hasta un fax También. podíamos mandar por ahí. Bueno, y si te recuerdas, mi mamá tenía una máquina de escribir y era bien divertido. A mí me gustaba. A mí me encantaba que me mandaran trabajos en el colegio para tenerlos que hacer en máquina de escribir y no la tenía que pedir prestada y me encantaba. A mi mami tenía una, pero me gustaba el echarle el palito ese por un lado que sonaba y que... Eso, sí. Ay, así que creo Sixmar. que somos multifuncionales. Así es. Sixmar, cuéntame un poquito, tú has tenido muchísimos movimientos durante tu vida. ¿Cuáles han sido esos movimientos más significativos en tu vida? Movimientos... Migratorios. Wow. La verdad migré hace 8 años de mi país, de nacionalidad venezolana, como todos lo saben, de mitad de sangre italiana, de un abuelo maravilloso que llevó esa sangre a Venezuela y creó un núcleo familiar que no tiene explicación. Un hombre noble, que hasta el sol de hoy nunca he escuchado nada malo de mi abuelo. Para mí, un hombre perfecto. Fue mi papá. Me crió por muchos años y dejó en mí unas raíces maravillosas. Cuando, no estamos aquí para hablar de política, pero voy a decir ese pedacito. Cuando mi abuelo muere es cuando Chávez gana en Venezuela. Y mi abuelo dijo, les va a tocar hacer lo mismo que a mí, les va a tocar irse. Y a esa edad, a los 10 años, la verdad es que no entendía mucho el mensaje que mi abuelo estaba dejando tras eso. Pero me toca emigrar de mi país a los casi 30, pisando los 30 años. Viajamos a Chile. Mi esposo salió un año antes, hizo como quien llama el colchón para podernos llevar y nos llevó al año siguiente. Sebas tenía 6 años y Samuel tenía 4. Duramos 5 años en Chile, donde hicimos de todo. Los 4 nos tocó aprender todo. Incluyendo a mis hijos, les tocó aprender a estar solos, les tocó aprender que no volaban, que no eran Spider-Man, ni Superman, ni nada, porque había que estar solo, entonces había un balcón y yo tuve que enseñarles a decir, aquí ninguno vuela, aquí nadie se va a lanzar y le va a salir algo porque me daba miedo. Claro. Les aprendió a tocar, aprendieron a no meter la corriente, no porque mamá estaba cerca, sino porque ibas a explotar y ibas a causar un accidente. Entonces creo que maduraron y crecieron muy rápido. Les agradezco todo porque mis hijos han aprendido a llevar la migración, así que no emigré sola, emigramos los 4. Y bueno, mi esposo es una base fundamental de todo este proceso. Gracias a él salimos a Chile y nos estaba esperando y ahí vivimos el duelo migratorio. O bueno, yo lo viví.
Llegué en invierno, no me gusta el frío. Y eso lo sabe todo el mundo. No me gusta el frío. O sea, no hay forma ni manera. Y yo jamás pensé que cuando yo llegara a Chile me iba a congelar hasta la punta de la nariz. Era Porque uno horrible. juzgaría como que Chile es similar a lo mejor No a lo de sé, nosotros o lo que antes tú ves llegamos. a veces no es jamás lo que cuando llegas. Entonces yo llegué en invierno, el chileno es frío, el país es frío, toda la cosa es fría, o sea, todo es frío. Y me costó hasta acostumbrarme a eso. Yo tenía un pasaje de vuelta que había que comprarlo por ley y te juro que lo pensé como 15 días. ¿Será que me vuelvo? ¿Será que me vuelvo? ¿Será que me vuelvo? Lo decía constantemente. No, y es un duelo, Sixmar, si tú analizas ese duelo migratorio que experimentamos casi todos los que vivimos Ay, yo lo lloré. fuera de, ¿verdad? Acá en Sí. Estados Unidos, Mira, diferentes lloré lugares. mi cama, lloré mi familia, lloré todo, todo. No, eso se mezcló entre material, amor, psicológico. Yo lloré todo y lo lloraba todos los años. Cada vez que llegaba el invierno, yo lo lloraba. O sea, llegaba el invierno y yo lloraba porque extrañaba todo ese proceso. Así duramos 5 años, en realidad, en Chile. En Chile. En una montaña rusa. Unos días arriba y otros días abajo. Agradecida. Estoy muy agradecida con Chile y con todo lo que en su momento nos dio. Me traje personas maravillosas. Traje muchos amigos, muchas amigas. Conocí colombianas que se hicieron al final amigas mías. Entonces ahí entendí que la nacionalidad no importaba en cualquier país. No importa, exacto. Diferente a lo mejor cuando uno está como en la burbujita de uno de su país, ¿verdad? Nos que no pasa. tienes a veces como esa exposición a tantas personas maravillosas de tantos lugares. O que cuando estás en tu burbuja no entiendes que el extranjero no es parte de tu burbuja. Porque a mí me tocó salones donde el chino estudiaba conmigo y yo, el chino. Y yo no sabía ni qué estaba pensando el chino. O sea, en Venezuela se estima mucho a que llega el italiano y le dicen el italiano. Claro. Vamos para donde el portu. El portugués, exacto, el entonces, portu, claro. eso sucede, El pero gallego, el gallego, el todo no, ahí viene el español, El y entonces español. viene, ¿qué pasó, españolete? O sea, eso se estima mucho en Venezuela y yo creo que yo nunca vi esa diferencia, a pesar de que mi abuelo era migrante, era el italiano, sí, para muchos, pero yo no sabía lo que se sentía hasta que me tocó vivirlo. Hasta que te tocó vivirlo. Sixmar, me encanta y vamos a seguir hablando de eso, pero antes de continuar, quiero que sepan que este episodio va a ser transmitido a través de Genesis Radio 102.com, Cloud Radio 102.com los lunes de 8 a 9 de la noche y luego los martes a las 7 de la noche vamos a estar ya disponibles por YouTube y Spotify. Así que no se lo pueden perder y después mi productor me regaña si no lo digo porque siempre se me olvida decirlo. Por favor, suscríbanse para que les lleguen esos anuncios de que hay episodio nuevo. Ay, como Así dicen que los niños, dale like a la campanita. dale like a la campanita, me encanta. Vamos a poner una campanita por aquí ya que lo dijiste. Estaría bueno. Exacto, sí. Sixmar, y verdad, ese duelo migratorio es uno de los muchos duelos que yo sé que tú has atravesado. Sí, viví mucho. Creo que cuando llegué aquí no tuve duelo migratorio. Porque ya creo que ya venías como con el callito emocional de lo que ya viviste había en Chile, aprendido probablemente. y ya había llevado bastante ya y de verdad que cuando llegué aquí yo tuve un reencuentro muy bonito. Toda mi familia paterna está acá, ¿verdad? O casi toda. En Venezuela solo queda mi papá. En el tiempo que yo llegué quedaban mis 2 abuelos vivos aún, una tía y una prima. Es lo que queda paterno allá, pero de resto toda mi familia está aquí. Y después de tantos años me reencontré con ellos. Ellos habían salido hace más de Venezuela que yo. Entonces la verdad que aquí no hubo duelo. No extraño Chile. Quiero ser muy clara en quiero que esa sepas parte. que yo no extraño a Chile. Pero de ¿verdad? todas maneras le enviamos un beso a todos esos hermanos chilenos que nos estén viendo. Maravillosos, geniales. Amamos y quizás hay gente Chile. que va a ir a visitarnos porque nos extraña mucho. Exactamente. Chile tiene unos paisajes hermosos, tiene gente muy cálida, como te dije al principio, súper agradecida con ellos. Extraño a la gente que dejé, a esa sí la extraño. Las extraño bastante, extraño esas amistades. La verdad que sí. Pero el país como tal voy a invertir en otros para salir a conocer. Claro, hay que Claro que sí. hacerlo. Así que déjame llevarte ahora que vamos en eso. Hemos hablado un poco de lo que fueron tus raíces de cierta manera también, lo que comentaste de tu abuelito, porque entiendo que esa viene a ser una de las primeras pérdidas que sufre Sixmar.
Realmente fue la primera. Están enmarcadas en mí. Viste que esto es como la montaña rusa. Te ríes y de repente, ¡puf!, te vas para allá abajo. Y así es la vida finalmente, así ¿no? es la vida, así es la vida. Como las montañas de... Yo las llamaría no las de SeaWorld porque esas están como más suaves. Nos podemos ir a la de Tampa. Es que no me acuerdo el Ya nombre, no se le pero... dicen montañas rusas, ahora se le dicen montañas soviéticas. Oh, my goodness. Son bromas, estoy molestando. Y que bueno, entonces la mía es soviética. Yo acabo de bajar como a 200 kilómetros por hora. Sí, la pérdida de mi abuelo Manfredo Mazzarelli, así llevaba por nombre el hombre maravilloso, fue mi primera pérdida, mi primer dolor, mi primer duelo. Tenía 10 años, nunca lo olvido, está bien marcado en mí. Fue fundamental para toda mi familia. Es un hombre que fue como la base de la mesa para todos. Mi mamá, mis tías, mi abuela y todos mis primos. La verdad es que fue el papá de todos, ocupó un puesto... ¡Wow! Él Es era que el no sé cómo patriarca, explicártelo. era el patriarca, era donde se mueve. Nunca lo toda vi la familia bravo. alrededor de él. Mi Wow. abuelo, yo nunca lo vi bravo. Mi abuelo se cumplía sí o sí los domingos en la reunión familiar. Y no se veía como una obligación. Se veía como ese domingo genial. Los sabores de la nieta salen por eso, porque mi abuelo los domingos se dedicaba a hacernos pasta. Entonces como que teníamos el poder los nietos de acercarnos a la cocina, ver cómo él cocinaba y te daba un pan. O sea, el buffet de llegar el domingo y estar ahí era que recibías un pan francés relleno con la salsa cuando ya estaba listo y te mandaban para el porche a comértelo. Y como que no todos podían hacer eso. Entonces éramos los nietos que teníamos ese privilegio. Y mi abuelo era maravilloso. No, y qué bonito, Sixmar, como de repente esas raíces italianas, que eso es como por lo que ellos se distinguen mucho. Sí. El compartir, y que dentro La del unión. compartir es la unión y la comida. Sí. Como que Nunca todo, faltaba. Exacto, va Te alrededor de hacían eso. repetir. O sea, y así fuera chiquita y tenías el estómago pequeño, te tocaba repetir otra vez. Esa era la evidencia de la sí. comida, estaba Y exquisita. entonces, él hacía algo, él se sentaba y los nietos nos íbamos acercando y él nos hacía así. Y decía, sí, está lleno. A ustedes queda un espacio. Y yo decía, ¿de verdad él sabrá si me queda un huequito? ¿Sabes que creo que sí? Era como que como sí sonaba. pasa, sí, hay como un equito, como que no, todavía te cabe. Como que te puedo servir otro plato. Y no mi es algo abuelo- científico, pero yo creo que sí. Yo creo que sí estaba comprobado porque él lo pegaba. ¿Verdad que sí? Mi abuelo se enferma. Recuerdo que creo hasta el sol de hoy, porque ya he perdido como que las personas que me podrían aclarar esa situación, pero mi abuelo se enferma y creo que él tampoco lo sabía que estaba enfermo. Como con un dolor, tenía como un aire. Recuerdo que un día llegó y mi mamá le dijo así como que eso es un aire. Y le hizo un agua de aní estrellado, un té. Un té. Y yo de niña salía, le dije, yo quiero también. Y entonces yo empecé a hacer y a botar todos los gases y mi abuelo no hacía nada. Entonces ya ahí como que no era un dolor. Hay algo que no está. No era un gas, era otra cosa. Y ahí empezó, mi abuelo murió súper rápido. De verdad, no duró mucho tiempo enfermo. Pasó por muchos hospitales, su situación no fue... En ese tiempo en Venezuela, a pesar de que no se estaba viviendo la situación actual, lo que él necesitaba estaba en un hospital. Y mis tías lo tenían en una clínica. Entonces nos costó hasta conseguirle un cupo, bueno, les costó a ellos porque nosotros éramos niños, conseguirle un cupo en el hospital y, como dicen los chilenos, cuento corto, muere en un hospital. Y es una pérdida, digamos que... ¿Qué recuerdo tienes de ese día, Sixmar? Porque tenías 10 añitos, o sea, estabas pero pequeña, lo recuerdo, pero claro. uno sabe. Exacto. Sí. Estábamos mis dos primas, la mayor y la del medio. Yo soy la más chiquita de niñas en el núcleo de esa faceta. Y entró un tío político, en ese momento era el esposo de una de mis tías, a decirnos que el abuelo se había ido, que nos vistiéramos y que ya no estaba. Cuando llegamos, mi mamá sí vivió un duelo que no se le ha visto a nadie de este mundo. Mi mamá cayó en shock ese día y volvió mi mamá como al mes. Mi mamá se bloqueó
Si tú la empujabas, ella caminaba. Y si la paraba, se paraba. Y si se sentaba, se sentaba. Y yo decía, mamá, ¿estás ahí? Ahí no había mamá. En ese tiempo mi mamá fue mis tías, mi abuela, la mejor amiga de mi mamá que les tiró el brazo en ese instante. Mi mamá sí vivió un duelo muy fuerte. La pérdida de mi abuelo para mi mamá fue el batacazo de la vida. Y no, se fue él, se fueron los domingos. Se fue mi abuelo, se fueron los días bonitos, se fue mi abuelo, no hubo más compartir familiar, se fue mi abuelo, llegaron algunas discusiones, se fue mi abuelo y cambió todo. Quedaron los recuerdos bonitos y sí, compartíamos un ratico allá, un ratico, pero nunca más, y eso que estaba mi abuela. Pero mi abuelo era la paz y mi abuela era adrenalina. Mi abuela Yolanda era dinamita. Entonces, por eso era mi esposo. Por eso yo era mi esposo. Este señor era el equilibrio total, tenía los 7 chakras alineados y mi abuela tenía los 7 chakras desalineados. Era perfecta. Mi abuela era perfecta, pero en otro nivel. Entonces, cuando mi abuelo se fue, todo eso se perdió. Y quedaron los recuerdos. La verdad es que quedaron los bonitos recuerdos. Bonitos recuerdos y que mira que tú sigues conmemorando ese recuerdo a través de este emprendimiento, pero Sixmar, y luego ya la niña de 10 años llega a los 20. ¿Qué ocurre en ese momento? Mi mamá se enferma. Mi mamá se enferma de cáncer de cuello uterino. Duró muy poquito también. Luchó, se hizo quimio, se hizo radio, pero creo que en el momento que lo descubrió ya estaba muy avanzado. Y creo que hizo mucho silencio. Quizás tampoco tengo la respuesta hoy en día para eso. Esto es mi análisis. Esto es mi pensar. Esto es lo que yo he analizado con los años. Mi mamá fue una mamá. Wow. Mi mamá fue una mamá. Una mamá con las 4 letras bien puestas. Mi mamá fue genial, pero tenía un carácter muy fuerte. Yo escucho personas que cuando los padres se mueren, mi mamá era perfecta. Mi mamá era perfecta para mí. Pero quizás para otros no lo era. Mi mamá fue maravillosa para mí. Mi mamá era una leona. Una leona que esa señora hizo, se comió el mundo por mí. Yo soy hija única por parte de mi mamá. Y como decía mi mamá, única. Ella solamente estaba preparada para tener esa única hija que era Sixmar. La verdad, mi mamá decía que habían 2 cosas que volvería a vivir en su vida sin cambiarlas. La primera era haberse casado con mi papá, que a pesar de que se divorció y no hubo un matrimonio feliz, ella decía que ese día fue maravilloso y que si le daban la opción de que fuera con él otra vez, bueno, lo viviría. Lo viviría de nuevo. Y tenerme a mí. Pero que también le dieran la opción de que no hubiese sido tan doloroso. Aparentemente mi mamá como que sufrió. Sí, el parto o como el que embarazo. fue. No, el parto para mi mamá creo que fue muy doloroso porque ella decía, esa parte que me la quiten y te saquen y ya te entreguen ahí. Entonces, llegan los 20 años, mi mamá me puso a estudiar a la universidad, me acompañó en cada proceso de mi vida y yo creo que dejó un poquito la salud a un lado para representar toda la otra parte. Mi mamá éramos mi mamá y yo. No había terceros. No existían los terceros para nosotros. Duramos exactamente 3 meses y medio en el hospital. Le dieron permiso el 8 de febrero para salir a celebrar el cumpleaños. Salió el 7 y tenía que volver el 9. Celebramos el último cumpleaños como nunca. ¿Qué hicieron, Sixmar? Me gustaría preguntarte. Ese día hubo piñata. Hubo cotillones, hubo más de 5 tortas, se reunió toda la familia, creo que todos lo sabíamos. Mi prima se casa para regalárselo a mi mamá, sí. Mi prima se casa ese día para que hubo hasta matrimonio. No te digo que hubo de todo. De todo. Llegaron mariachis, ese día le presenté al amor de mi vida a mi mamá, que fue mi esposo después de los años. Yo me asusté, yo dije, yo espero que sea. Sí, mi esposo en ese momento era el mejor amigo de mi primo. Okay. Y entonces mi primo lo llevó y cuando él se subió olía espectacular. Y yo dije, claro, ellos eran como más chamos y yo era
un poco más grande, era como la diferencia de 2 años, y entonces cuando él se subió yo, niño, y te echaste todo el perfume, hice el comentario, y cuando llegué a la casa le dije a mi mamá, ¡Ah! Rubén trajo un niño, uf, que huele, divino, y mi mamá me dijo, rápido, vamos, para afuera, vamos a buscarlo, ¿cuál es? Y entonces hasta ese día fue tan significativo que ocurrieron muchas cosas ese día. Fue un cumpleaños maravilloso, y mi mamá era tan arriesgada que al día siguiente dijo, no me vuelvo para el hospital. Y todo el mundo así como que, ¿qué? Tomó su decisión. Pero tuvo que devolverse porque todos insistimos hasta que la volvimos a llevar. Mi mamá se operó 4, 5, quizás 6 veces. Wow, sí. Perdió el 85% del intestino. El final fue muy fuerte. Mi mamá vivió unos días duros, con la madurez que tengo hoy en día, y los recuerdo y digo, wow, qué fuerte era. Duro, hasta el final mi mamá estuvo consciente, pero viviendo situaciones complicadas. Pero situaciones relacionadas al dolor. A la salud, sí, al dolor, Mi mamá era una mujer que se arreglaba mucho, que andaba perfumada, maquillada, entaconada, embellecida. Mi mamá, todo era esto. O sea, ella cuidó este imperio muchísimo. Tú sabes ese dicho que a veces dicen, antes muerta que sencilla. Bueno, esa era mi mamá. Esa era ella. Esa era mi mamá. Y el día que mi mamá muere, se para con una actitud en la mañana y dice, búscame a la peluquera y tráeme a alguien que me arregle las manos y los pies. O sea, una cosa que no tenía cabida en el hospital, pues. Y el hecho es que ese día yo me fui a buscar y a lavar una ropa y no sé qué, y cuando me toca volver, estaba en el área de rayos X, haciéndole una placa. Y cuando llegamos, recuerdo que iba Roberto, mi primo y mi tía, y cuando entramos, la chica salió, y ya después de habernos visto 4 meses, ya era como que era amiga de nosotros. Bueno. Y entonces salió con el rayos X y dijo, esta es la última vez que nos vemos. Y nos entregó el rayos X. Entonces ya todo apostaba que esa era la última noche. Yo siempre criticaba a la gente que cuando se moría alguien gritaba. Yo decía, pero ¿por qué gritan? ¿Por qué no lloran tranquilos? Hay necesidad de eso. Ese era mi espejo hacia afuera, lo que yo analizaba. Yo decía, uy, pero tanto. O sea, y la doctora que le dio ingreso a mi mamá los 4 meses antes, ese día estaba de turno. Fue la segunda vez que la vimos. Se llamaba María Eugenia, no lo voy a olvidar nunca. Y ella salió y dijo que esa era la última noche. Ya los riñones estaban fallando, los pulmones fallaban, todo estaba fallando. Y mi mamá se va a las 11:48 del 17 de abril. De la noche. De la noche, sí. Consciente, fuerte hasta el final. ¿Tú estuviste ahí con ella hasta el último momento? Sí. Recuerdo que bajé la baranda y la doctora, yo no sabía cómo la gente decía eso, que en tanto tiempo se va. O en tanto la doctora nos dijo, de 15 a 20 minutos le va a dar un paro cardíaco. Estaba mi abuela, mi tía, mis tías, estaban mis primos. Mi mamá logró reunir a toda la familia ese día. A toda. Viajó mi prima de Caracas, mi tía de Valencia, estaban todos. Y eso que hacen en las películas, que la gente se empieza a despedir uno a uno y le dice las cosas. Bueno, eso lo hizo ella, consciente. Mi mamá perdonó a mi papá ese último día. Y yo le decía, ¿qué? Después de tanto. Yo creía que lo que estaba viviendo era un sueño. Porque yo, cuando vi que mi mamá dijo que yo te perdono por todo lo que has hecho. Esta señora de verdad no se volvió loca. Porque yo no me lo creía. Ay, sí, claro. ¿Yo qué? Y la que era mujer de mi papá en ese tiempo, mi mamá no la corrió. Y yo, esto no me puede estar pasando. Sí, Marta, hablando de la montaña soviética emocional, y mírala a ella, o sea, en medio de esto que es como tan sentido, tu reacción. Bueno, porque si vamos a llorar, no vamos a reír. Y me encanta. No, y es súper bonito como lo estás haciendo, sí. Porque si algo yo también aprendí a través de mis procesos, Sigmar, pero esta no es mi entrevista, es la de Sigmar, es esto.
que son momentos reales, ¿verdad? Sí. Son cosas como que ocurren, que tú tienes el corazón, lo que tú dijiste ahorita de cuando tú ves a la gente gritar. Hay algo que en filosofía le llaman la noche oscura del alma, que es cuando tú tienes, o sea, ese dolor tan inmenso que tú puedes tirar hasta el alarido más terrible del dolor, pero sin embargo llegan estos momentos. Sí. Y es lo que estamos tratando de Mira, analizar aquí. Y está ocurriendo contigo y me encanta porque mira No, el tema. y te lo juro, o sea, de verdad que yo vi esa noche el dolor más fuerte de mi vida, pero vi a la mamá que nunca había visto. Exacto. Yo, señora. Me encanta. Mi mamá habló con mi abuela, habló con todos. Y entonces... O sea, Sixmar se fue en paz. Es lo que sí, tú podrías mi mamá no se deducir. llevó nada. Mi mamá perdonó a quien tenía que perdonar, recogió lo que tenía que recoger y como dicen en este mundo, y se pagó lo que se tenía que pagar hasta el final. Mi mamá, como te lo dije, la mejor del mundo, pero como todos seres humanos tenemos lo bueno y lo malo, y yo creo que mi mamá no se llevó nada. Mi mamá en esta tierra sanó lo que tenía que sanar. Y para ese plano que se haya ido, para mí mi mamá es la estrella que más brilla en el cielo. Es mi ángel. Sé que me acompaña todos los días de mi vida. Hablo con ella todos los días. Y si esa conexión existe, pero que la gente dirá, ¿y será que existe? Para mí existe. Para mí existe. Para mí mi mamá está viva. Mi mamá no se murió. Mi mamá, dejé de verla. Trascendió. No hay un cuerpo físico que me abrace a diario, pero yo te puedo asegurar que mi mamá está a mi lado. Eso te lo juro por todas las cruces que existan en el mundo. Yo en cada buena y mala, yo siento que ella está ahí. Y pienso que ese estar a tu lado Ha es sido todo lo maravilloso. que te dejó. Todo lo que tú aprendiste, igual que tu abuelito. Sí, Mira cómo tu sí. abuelito está hasta... En todo. En todo, hasta en siguen el nombre mí, de siguen tus en nuevos mí. proyectos. Llegó el momento, se fue de una manera, estuvo ruda la despedida, muy ruda. Y grité peor que lo que había escuchado de los demás. Me tiré en el piso, pataleé, pateé puertas. Hice cosas que jamás pensé que yo iba a hacer. Quería matar a la doctora, a los enfermeros, destruir los aparatos. Grité horrible, 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 desgarrador. Hasta que me desmayé. Me desmayé y me fui. Cuando me desperté, estaban todos alrededor mío discutiendo que me iban a dormir hasta que la enterraran. Y entonces ahí se paró el león que ella había dejado. Y dije que no, que yo iba a vivir el momento, que yo iba a hacer todo. Así que dejé al ladito un poquito el dolor y fui, busqué ropa, perfumes, plancha, maquillaje y me tocó hacer la otra parte. Ponerme fuerte para que se fuera como ella quería irse. Esa belleza que siempre cuidó, había que mantenerla. Había que mantenerla. Así que se fue hermosa, hermosísima. Mi mamá quería velarse cerrada, así como tipo americano, con una foto arriba para que la gente no la criticara y no fueran a decir que estaba arrugado, que había quedado... No, que le faltó ver a alguien, porque mi mamá decía, es que van para allá, no es a decir que yo quedé bien. No. Entonces, eso yo quería cerrarle y mi abuela la abría. Mira, Entonces, Sixmar, eso está como la gente que dicen, ¿para qué vamos a celebrar el cumpleaños? ¿Para que vengan a criticar la comida y lo que uno hizo? Vámonos sí, de viaje. sí. Tu mamá era básicamente ella ese decía, pensamiento. traten de comprar cervezas, pongan música y si me van a ir a qué ver, porque linda. sea que hay un destapador cerca, porque para que no me estén criticando. Y la verdad es que recuerdo algunas cosas, otras no, de esa noche. Esa noche sí quedó como no tan grabada y creo que por decisión propia, porque tengo buena memoria. Así que esa en particular creo que no fue una noche que quise grabar mucho en mí. El día siguiente mi mamá siempre tocó las bandas de los colegios. Fue batutera, ocupó varios lugares en las bandas. Y ese día cuando mi mamá sale a las 9 de la mañana de la funeraria, pasa una banda a un colegio. Wow. Así que sentí que se fue despedida como... Nadie le dijo a la banda que pasara por ahí de la funeraria ni nada, pero se fue despedida como tenía que despedirse. Qué bonito, Sixmar. No, me encanta. Esta mujer es increíble. Les estoy diciendo que el ser humano que están conociendo hoy es espectacular. Y antes de continuar, Sixmar, con la historia, quiero recordarles que nos están escuchando todos los lunes de 8 a 9 a través de Genesis Radio 102.com, Cloud Radio 102.com
Y los martes nos vemos por YouTube a las 7 de la noche y nos escuchamos por Spotify, igualmente a las 7, así que sigan escuchándonos porque esta mujer es asombrosa con todas sus vivencias y no, esa historia de tu mamá, de verdad que son Voy a esas llegar a cosas... Spotify. Cuando mi hijo Sí. sepa que yo puedo buscar. Y que vas a decir estar todos los ahí. amigos que me busquen para que me oigan. Y ojalá te ponga en su librería de cositas que escucha y Ya esté el sabes, episodio me agregas ahí. de su mami. En premium, en todo. Estamos ahí en Spotify. Así que no, súper lindo. Y bueno, ocurre todo esto de tu mami, que son obviamente parte de todos estos procesos que estamos hablando. Tienes a tu hermoso hijo Sebastián, pero luego, que ha sido espectacular. Él es un niño bello, precioso. Ahorita lo van a ver. Pero después viene la historia de Samuel. Me gusta cómo suena. Samuel. Porque suena así como algo bíblico, ¿verdad? Como la historia de Samuel. Bueno, no sé si nos quisieras compartir algo de eso. sí. Primero te voy a decir que creo que cada uno de mis hijos tiene una historia. Sebastián fue un niño que duró 1 año y medio buscándolo porque no llegaba. Creo que me lo estaban preparando. Perfecto, allá donde crean a los bebés, ahí. Me estaban haciendo un muñeco de torta. Un pequeño crudo. Un pequeñito. Llegó blanquito, gordito. Precioso. Tenía pelitos amarillos. Fue un niño hecho con mucho amor. Maravilloso. Gracias. Bueno, era el hijo del hombre oloroso ese No, y que gracias llegó a oloroso. Sebastián me caso. Ah, ok. Sí, porque mi mamá decía que uno tenía que tener cada paso en la vida. Entonces el señor, en un día, un ginecólogo, que yo voy a cita, me dijo, ¿y qué? Vamos a tener un hijo. ¿Y yo qué? Yo me quedé así como que, ¿y este pana qué le pasó? Ajá. Y él me dice, vamos a tener un hijo. Y yo le dije, no, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a tener un hijo y no nos hemos casado? Mi mamá decía que uno se casa, tiene la casa y después tiene el niño. Y entonces él me dijo, bueno, vamos a casarnos. Y yo, ¿me estás pidiendo matrimonio? Y él, ¿y qué? ¿Sí? Bueno. Pero ya voy tarde, así que arregla todo y nos casamos. Y se fue. Y yo quedé así en el doctor y yo dije, ay, Dios mío, me pidieron matrimonio así tan gris. Y yo, verga, me quedé pensando la broma. Y dije, ay, pero él dijo así como, vamos a casarnos, como... ¿Será que él cree que nada más voy a ir a firmar el papel? Ay, le mandó un mensaje y le dije, mira, no, pero si yo me voy a casar, tiene que ser por la iglesia, como una princesa. Y él me contestó allá para acá, sí, dale por la iglesia. Él decía sí a todo. Así, pero Él así, estaba- como que si él estaba cruzando la calle y yo, y yo dije, pues mi amor, tú no vas a creer, Pau, que ese día yo salí a comprar copas y demás. Cuando me senté donde el doctor se llama José Solás, no lo voy a olvidar nunca, me aguantó todo, mis 2 embarazos, mi vida normal. Y yo le dije, Doc, usted sabe que Roberto me acaba de pedir matrimonio de afuera. Y que para tener un hijo. Y entonces él me dijo, ay, yo te voy a ayudar a tener el hijo, pero no a casarte sin mar. Y yo le dije, ay, Doc, o sea, como que... Y entonces ahí empezó 1 año y medio para poder tener a Sebastián. Y llegó Sebastián. Y llegó Sebastián, llegó... Esa es la carrera más difícil de mi vida. Me lo dijiste en un mensajito. Nunca me voy a graduar. Ese día empecé a entender a mi mamá en muchas cosas. Sebastián llegó a enseñarme que podía dejar de dormir. Yo amo dormir. Y Sebastián me enseñó que yo por alguien podía dejar de dormir. Que yo podía sacrificar lo que fuera por ese alguien. Sebastián vino a darme unas lecciones de vida que, bueno, hasta la adolescencia. Señores, Sebastián tiene 14 años y ustedes no saben todo lo que yo he hecho para incluirme en la adolescencia. A veces hasta mi esposo me regaña porque dice que doy mucho, pero doy mucho porque quiero ser parte de ese momento bonito. Sixmar, me gustaría pedirle a nuestro productor que nos traiga un papelito. Para la próxima, amiga, tengo que tener ¿Viste? Kleenex. aquí. No. Discúlpame, pero. Y es que vamos están en a la etapa de hacerlo. llorar. No, pero esto fue lo que Quizás te era motivó. otra. Así que nuestro productor, por favor. Gracias. Muchas gracias. Estas son conversaciones, Sixmar. Sí. Esto no es. ¿Te acuerdas? Yo le he dicho mucho. Aquí no hay libretos. Aquí esto es. Como la vida vaya real. saliendo. Así que no pasa nada, amiga. Estamos aquí contigo. Eso ha sido Sebastián para mí. Ha sido maravilloso, genial, único, con energía.
Era un niño que tenía un azabache y hacía así, ese sonido. Y yo lo oía, me paraba Mis hijos nunca durmieron con nosotros. Ellos lo dieron de alta y al día siguiente vivían en su cuarto, en su cuna, en su mundo, y eso me lo criticaron mucho, pero para mí fue genial. Y cuando Sebas hacía esto, yo me tiraba y me agarraba la herida y nada me dolía, con tal de que yo estuviera... ¿Fuiste Sí, cesárea? ambos de mis hijos fueron cesárea porque Sebas se quedó dormido y no hizo el intento de nacer, como quien dice. Entonces lo sacaron. A los 2 años... nos fuimos de viaje en diciembre. Se acostumbra que uno se va de viaje en diciembre, que son las vacaciones de las temporadas de empresa, algunas colectivas. Y nos fuimos a Mérida, Falcón, Maracaibo, y duramos como mes y medio rodando. Y cuando llegamos a Aragua, llegamos al estado de Aragua después de las vacaciones. Roberto en ese tiempo tenía como un auto lavado y trabajaba todo el día en el auto lavado. Y yo recuerdo que no me venía la menstruación. Y yo dije, ay, pero yo viajé y nunca compré toalla. Aquí hay algo raro, dije yo. Me voy donde una amiga y le digo, no me ha venido el pelo. ¿Qué? Y yo, sí, yo creo. Ay, Dios mío, Roberto me va a matar, le dije yo. Porque yo quería tener 4 hijos y Roberto quería 0. Entonces ya yo llevaba 1, ya había quemado un cartucho, me quedaban 3 para mí, pero para él había 0. Y mi amiga me acompaña, me dice, vamos a comprar una prueba. Y yo no creo en eso. Y me dijo, ay, ¿cómo no vas a creer en esas pruebas? Vamos a comprar una prueba. Y fuimos a comprar una prueba. Ay, yo no había terminado de orinar cuando estaban las 2 rayas. Ya salieron ahí súper rápido. Eso me olió, eso ni siquiera agarró. Y yo... Y volteé a ver y me puse a llorar y veía a Sebastián pequeño. Y yo dije, ay, ¿en qué me metí? O sea, y ella llama de una vez y le dice, cuñado. O sea, no me dejó ni pensar. Mi hermana está embarazada. Y yo así. O sea, quería matarla también. Imagínate, y claro. cuando yo llegué con mi pruebita y le hice así a Roberto. Y Roberto me dijo, tiene que ser mentira. Y yo le dije, no, es verdadita. Y él puso cara y yo di la vuelta, ni me bajé del carro, di la vuelta y me fui de ese güey. Y me fui. Al día siguiente ya yo estaba en el ginecólogo otra vez con el doctor Solás. Y le dije, creo que estoy embarazada. Y me dijo, ay, pero ¿y tú qué pasó? Y no te ibas a cuidar y no sé qué. El cachirulo, le decía a él, el cachirulo está pequeño. Y yo le dije, ay, bueno, ya dale, hazme una prueba para ver qué. Hazme el eco, lo que vayas a hacer. Mira, Samuel así. Brazos, piernas, dedos, todo. Y yo volteé a verle y me dijo, tienes casi 3 meses. Yo en la camilla me iba a dar el llamado patatú. O sea, casi me infarto. Yo estaba plana. En lo que vi a ese niño ahí, eso hizo y que... Y salió una barriga. Yo de verdad que, bueno, Samuel vino solo. Yo siempre lo he dicho, Samuel vino solo, a él nadie lo buscó. Él, pero solo, literal, él se armó, él creó allá adentro. Él quería llegar. Él quería llegar sí o sí. Nada, llega Samu, al principio el embarazo, todos quedaron así como que, wow, y más o menos, estoy embarazada y tengo 3 meses, o sea, fue de esa manera. Y lo que le quedaba de embarazo fue maravilloso, lo disfrutamos, Sebas amó su barriga. Roberto a los días lo superó y empezó a amar la barriga, a amar el bebé. No sabíamos cómo se iba a llamar. Sebastián tenía el nombre de Sebastián antes de que naciera. Sí, me encanta la historia de lo de Samuel, que tú no lo tenías pensado. Samuel ya íbamos para 6 meses y no tenía nombre. Y recuerdo, Sebastián tiene una nana que se llama Solimar. Fue mi ángel de la guarda para la crianza de mis hijos. Fue la segunda mamá, pero yo no quería que le dijeran mamá, y entonces un día en conversaciones le dije, ¿te pueden decir Nana? Y ella me dijo, Nana me gusta, y Nana se quedó. Nana, qué lindo. Y el esposo es el Nano, y su familia fue la familia de nosotros, y bueno, y ellos son la familia de esa amiga, entonces como que había una bonita unión ahí. Y ellos leen mucho la Biblia, y cuando llegamos la Biblia estaba sobre la mesa, y yo le dije a Roberto, hay que ponerle un nombre al bebé, porque o sea, el bebé era puro bebé, no había nombre. Y yo le dije, ay, Soli, vamos a hacer esto fácil. Y agarré esa Biblia y yo le dije, yo lo voy a dar así, donde caiga y es. Ah, dale. Y yo, ¡pum! Samuel. Y yo no vi quién era Samuel en la Biblia.
Yo no vi cuál era el papel de Samuel en la Biblia, yo no analicé el capítulo, el versículo, mentira. Si te digo eso, es mentira. Yo agarré a Samuel y Samuel listo. Sebastián se llama Sebastián con M, porque yo quería que él tuviera un nombre raro, que llevara la M de mi mamá, que en Venezuela uno estima poner nombres complicados. Que él se llama Sebastián. Sebastián. Termina con M. Y entonces Roberto me decía, esto va a traer problemas cuando crezcan. ¿Por qué? Yo me llamo Sixmar y yo toda la vida mi mamá me enseñó a demostrar que el nombre se escribía así. Yo lo voy a enseñar. Que los nombres propios no tienen ortografía. Exacto. Es lo que le enseñaban a uno. Entonces, Sebas con M, Sebastián hasta el sol de hoy ha luchado su M y lo arreglan los títulos y en todos lados. Samuel necesitaba llevar algo que le marcara la diferencia. ¿Y qué trajo Samuel? Hay Samuel y Samuel. Entonces yo sumé y resté. Creativa al fin. Agarré y dije, borramos la última E y le dejamos Samuel con 2 L. Samuel. Que eso no existe, porque todavía no he visto el primer Samuel con 2 L. Ya existe, gracias Cuando a nuestro Samuel. Samu nace y Roberto lo va a presentar con mi prima, yo le decía a mi prima, pila, que ni le quiten la L ni le sumen la E, porque aquí hace lo que le da la gana. No, tranquila. Ay, yo quería también hasta que el nombre que ¿sabes que buscan un testigo para la partida de... Sí. Entonces quieren agarrar al testigo que está ahí en la clínica que tú no conoces. No, yo llevé a mis testigos para que la partida quedara bien hecha. ¿Y quedó bien? Claro. Ah, súper. Entonces, cuando a mí mis hijos, ¿quiénes son esos? Yo tengo derecho a decir quiénes son los que aparecen ahí. Samuel con 2 L. Nos dieron de alta como a los 3 días. Fue cesárea. Un bebé sano en todos sus sentidos. Cuando Samuel nace ya había problemas en el país. ¿Y qué empieza a pasar ahí, Sixmar, con Samuel? Primero, el día que Samuel nace estaba contaminado el retén. Así que ¿Qué quiere decir eso? El retén es donde van los niños, los bebés. Estaba contaminada esa área. Estaba contaminada el área de los bebés. Okay. Y el doctor me dijo, Sixmar, en lo que nazca por nada en el mundo, dejes que se lo lleven. Así que Samuel lo metieron en el medio de mis piernas y cada vez que decían que el pediatra lo iba a revisar, yo lo jalaba y le decía que lo iba a revisar aquí. Porque ya el doctor me había dicho lo que estaba pasando en esa área. Entonces él estuvo conmigo, el doctor me ayudó a estar con las que se iban a esterilizar para que yo no estuviera en un área donde yo me contaminara. Claro. He tenido muchos ángeles, Pau, en mi vida. Muchos. Hay personas que llegan a mí cuando hacen cosas y digo, wow, o un ángel más. Y ese doctor fue uno de esos tantos ángeles que me han rodeado. Salimos, todo iba perfecto. Llegamos a casa, Samuel para su cuarto, como regla, Sebas para su cuarto, papá y mamá para el otro cuarto. Y a la semana nos toca ir al pediatra. En Venezuela estiman que hacen una pruebita en el talón que rompen para ver como que si viene con algunas enfermedades, bacterias, no sé qué. Y le toca la prueba del talón. Vamos al pediatra, que era el pediatra de Sebas. Era pediatra y psicólogo. Bueno, yo no sé si está vivo todavía, o es. Y él empieza a escultarlo y no había hecho la prueba. Y me dijo, vístelo, vete. Y yo así como que, y me dijo, ¿qué te dijeron cuando nació? Y yo le dije, nada, que todo estaba bien. Y entonces me dijo, no, vete a un cardiólogo, rápido. Entonces yo así como que yo no entendía mucho lo que estaba pasando. Y yo le dije, ¿pasa algo? Y él me dijo, sí, pasa algo. El corazón no está bien. Vete. Y yo, ¿y la prueba? Y me dijo, no hay prueba, vete. Y entonces yo lo arreglé y él me dijo, ve a este que sé que estoy segura que esa doctora está ahí en ese consultorio. Entonces, primero fuimos a un doctor y después a esa que él me envió fue la segunda que nosotros fuimos. En un día, en ese mismo día. El primer doctor me dijo así como que, así, esa fue su cara. Me dijo, yo te recomiendo que... dijiste, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Que te vayas a un especialista. ¿Ok? Y la segunda doctora es esta que me recomienda el pediatra. Y cuando entro, ella me dijo, ponlo ahí sobre la camilla, quítale la ropa. Y entonces yo le quité la ropa y cuando el doctor ya se acercó, ella misma lo vistió. Nunca voy a olvidar como que el proceso de ella lo vistió. Mi esposo no entró, lo dejaron afuera. Y cuando ella lo cargó y me lo dio así. Y me dijo, toma, no le doy un mes de vida. Y de esa forma así tan ruda. Cruel, sin mucho maquillaje. Yo agarré al bebé, así, y así como me lo dio, así salí y se lo di a Roberto. Y me puse a llorar, porque no entendía lo que estaba pasando. Samuel nace con una cardiopatía.
en el corazón tiene tiene varios intraventrículos y él nació con un intraventrículo abierto. Entonces el corazón debería hacer esto y el de Samuel, que es tan maravilloso, hacía esto al mismo tiempo. No sé, Samuel conoció 17, 20 cardiólogos. Lo que existía y donde estaban nosotros fuimos. Todos decían lo mismo. Hasta que un doctor que se llama Luis Chacón del Centro Médico de Maracay, nos costó muchísimo conseguir cita y la conseguimos con él. Y cuando yo entré, yo le dije, todos me dicen que se van a morir. Porque ya yo estaba cansada de lo mismo. Claro. Y entonces él me dijo, pero ya va, pero cálmate, pero déjame ver. Y yo, no, pero es que cuando le quitan la ropa, y yo ya venía predispuesta. Y cuando él empezó, él me dijo, no, él no se va a morir. Primero cálmate, él no se va a morir. Esto de 100, hay un 1% que nacen con esta cardiopatía. Esto se soluciona operándolo a corazón abierto. Mira, esa primera vez yo quedé así como que, wax, operándolo a corazón abierto. O sea, ¿qué me estás diciendo? Entonces, bueno, la verdad Samuel fue a especialistas maravillosos, llegó hasta el cardiológico de Caracas a ser paciente allá, que esa historia te la cuento en otra oportunidad, cómo lo logramos. Y el del cardiológico, que eran los especialistas, me dijo, cuando yo entré, me dijo, ¿y dónde está el bebé de estos papeles? Ya Samuel caminaba, te estoy hablando que ya había pasado como el primer año de vida. Y entonces él empezó como que a subirse, a bajarse de la silla, de la camilla, bien de la activo, cosa. Y entonces activo. el doctor me dijo que dónde estaba ese bebé. Y yo le dije, ¿cómo que dónde está el bebé? Es él. Y entonces él me dijo, no, mira, tú todo lo que has hecho para llegar hasta aquí me vas a mentir en mi cara. Ese bebé no puede ser este. Un bebé de esto que tú me estás trayendo tiene que estar desnutrido. Súper débil. Sí, exacto, no, nada que ver. Y entonces no comer, amarillento, pim pum pan. Y yo así como que ese es el bebé. Entonces él me dijo, mira, yo no voy a aceptar todo esto, yo voy a hacer todos los estudios nuevamente. ¿Qué ocurre cuando hace nuevamente esos estudios? Era el bebé. Sí, era. Obvio, no me había confundido de niño, había dejado a Sebastián afuera y había entrado con el que era. Y él me dijo, oh sí, es sorprendente. Entonces, que eso de que teniendo esa condición estuviera tan con niño esa, tan activo y exacto, tan... o sea, los kilos estaban perfectos, su desarrollo estaba perfecto. Samuel es un niño normal. Samuel nunca representó su patología, nunca se la ocultamos. Samuel creció sabiendo lo que tenía. Solo que le decíamos como que eso no te afecta. Nunca fuimos unos papás enfermizos, como que no hagas eso. de sobreprotegerlo, no. Sino al contrario. ¿Te quieres lanzar? Lánzate. ¿Te quieres subir? Súbete. ¿Quieres comer? Come. O sea, nunca pusimos límites. Todos los años fuimos al cardiólogo. ¿Y qué ocurre después, Sixmar? Viajamos a Chile y ahí empezó mi primer temor, que Samuel tenía que subirse a un avión. Y el corazón, tú sabes que el corazón es el corazón. Entonces yo las alturas, todas esas cosas. Yo fui y dije, ahora capaz y me le doy un paro en lo que el avión se despegue. Y entonces cuando yo fui, el doctor me dijo, mira, todos los años el doctor me decía, un año más y lo operamos. Un año más y lo operamos. Es que Samuel no tiene las características que tendría que tener para la enfermedad. Entonces un año más. Llegaron 4 años, que fue cuando salimos de Venezuela, y yo le digo al doctor... Ya él tenía, Samuel, que edad? 4 años. 4 añitos. Y yo le digo al doctor, me voy, la situación país me está ahogando, no sé qué, ¿cómo hago? Samuel se tiene que subir a un avión. Y él me dijo, bueno, ¿qué vas a hacer? Agarra todo y vete. Y yo, ¿y qué si le pasa algo? Me dijo, él no le ha pasado nada en 4 años. Él no le va a pasar nada ahorita, Sixmar. Y yo, pero ¿y si le da algo en el avión? Y él me dijo, no le va a pasar. Súbete en el avión y vete. Y consigue a los mejores cardiólogos fuera de aquí. Nos fuimos a Chile, no le pasó nada. ¿Verdad? Obvio, lógicamente. Cuando el avión despegó, Samuel así como que, voy volando. No pasaba nada. Y cuando llegamos a Chile, buscamos un cardiólogo, duramos 5 años con ese mismo. ¿Qué les dijeron allá en Chile? ¿Sabes qué me gustaba hacer? Jugar con la psicología de los doctores. Cuando llegaba donde los doctores yo no decía nada. Como para ver qué detectaban ellos. Y entonces si hubiese tenido una cámara para grabarlos hubiese sido súper divertido. Todos hacían y volteaban a verme. Y mi esposo y yo ya estábamos acostumbrados a la cara. Y hacíamos y que la cosa. Y usted sabe que su hijo, y como que no sabían cómo decirlo, claro. que tiene una cardiopatía. Y entonces, sí, ¿y por qué no nos lo dijeron? Y como que era como que uno siempre esperaba como que ellos no lo dijeran a nosotros. Estábamos probando su expertise. Quería ver qué tanto idóneo para entonces
básicamente así pasaron los años. El último en Chile, que fue para que nos autorizara a viajar, él nos dijo sí. Cuando ya él- venían para acá, sí. para Estados Unidos. ¿Y qué ocurre acá el año pasado, Sixman? Samuel empieza a crecer. Y por ende su corazón empezó a crecer. Y por ende su cardiopatía comenzó a crecer. Entonces Samuel siempre había hecho 2 juegos de fútbol en invierno en Chile, sin cansarse, no pasaba nada. Y cuando llegamos acá, el doctor dice, él está creciendo y todo está creciendo. Y sí, todo esto que diste un año, ahora está creciendo y puede pasar algo. Entonces él dijo, no es una emergencia, pero tienes que atacarlo a tiempo y ahorita es tu responsabilidad. Salimos de ahí así como que, ok, ahora es el momento. Llegó ese momento que te habían estado anunciando Desde que nació. Desde que nació. Pero Sixmar, antes que sigues con la historia de qué pasa con Samuelito, quiero recordarles nuevamente que estamos siendo transmitidos a través de Genesis Radio 102.com, Cloud Radio 102.com, los lunes de 8 a 9 de la noche, pero también nos puedes ver el martes a las 7 de la noche a través de YouTube y escucharnos a través de Spotify. Así que síguenos, campanita, ¿cómo es que dijiste que...? ¿Cómo es que? La campanita. Dale like a la campanita. Dale like a la campanita para que siempre te estés pendiente te recuerde estos nuevos episodios. Suscríbete. Y suscríbete, muy importante. Porque así nos muestras a nosotros que este es un contenido de valor. Y qué más valor que esta invitada tan bella que tenemos con esta historia tan espectacular que nos va a seguir contando ahora. Ok, llega el año pasado, ya. Se cumplieron todos esos años, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Ya fuimos a casa, nos sentamos mi esposo y yo. Siempre hemos sido un matrimonio que todo va sobre la mesa. Lo que tú piensas, lo que yo pienso, tomamos una decisión, no le damos mucha larga a la cosa, vamos directo al grano, hay que operarlo. Y nada, bienvenido Sebastián al grupo, bienvenido Samuel al grupo y vamos a operarte. ¿Cómo que vamos a operar? Me vamos a operar corazón, te vamos a operar corazón Nadie abierto. abandonó el grupo. No. Todos Y aquí estuvieron en no, el y grupo. tenemos una ley. Cuando la cosa está muy seria o no seria, hay reuniones familiares. Qué Aquí bonito, todos me nos encanta. sentamos, lo bueno, lo malo, y lo opinamos y lo solucionamos. Samuel, llegó el momento de operarte. Samuel, ajá, ¿y qué me van a hacer? Ya Samuel sabía que tenía una patología, van a hacer una operación a corazón abierto, van a cerrarte un hueco que tiene, porque no me servía lo técnico explicárselo, Claro, entonces hay que había que explicárselo hacer. en términos que Hay un entiendan. hueco, te van a cerrar el hueco y todo va a funcionar, todo va a salir bien. Todo depende de ti. Roberto siempre le dijo mucho, todo depende de ti, la fuerza con la que entres es la misma con la que debes de salir. Y le dijimos al doctor, ya listo, prepare. ¿Ya están listos? Sí, estamos listos. Él prepara y la primera fecha, cuando llevamos a Samuel, que creíamos que estaba todo bien, Samuel tiene bronquitis en un pulmón. No lo sabíamos. Le mandan antibióticos, no sé qué, y ya no había fecha. Perdimos la primera fecha. Y estando ahí, la doctora dice, bueno, la única fecha que tengo es el 17 de julio. El día que mi abuelo muere. En ese momento no sabía si entenderlo como algo bueno o como algo malo. No sabía cuál era la señal detrás de lo que me estaban entregando. El hecho fue que sí, está bien, si esa es la fecha que hay, la tomamos. Preparamos a Samuel pudo terminar el colegio, nos preparamos en casa, preparamos el cuarto, nos preparamos psicológicamente, preparamos a Sebastián. Estábamos listos. Llegó el 17 de julio y nos toca despedirnos de Samuel para que vaya al quirófano a una operación a corazón abierto. Seba fue a clase como normal, no hubo cambios. Le dijimos, te vamos a buscar cuando salgas del colegio. El mismo día que fue al colegio. Sí. Sebastián. Ah, Sebas va al Sebastián, colegio Sebastián. y Samuel, Roberto y yo nos vamos Claro. temprano. Le dijimos a todos, a la familia, a todos, quienes quisieran estar chévere y quienes no quisieran, no. Claro. Mi familia paterna es muy unida y siempre están en lo bueno, en lo malo, para reírte, para llorar, para todo. Así que estuvieron presentes ese día en la clínica, quienes pudieron y quienes no estaban por teléfono. Se llevan a Samuel 9 de la mañana aproximadamente, la operación duró casi 4 horas. Pagamos una aplicación donde íbamos viendo la operación en vivo. Okay. Vimos cuando lo abrieron. Bueno, nos toca despedirnos de esa camilla.
A Samu le pusieron como un sedante antes de salir y ya la verdad es que cuando él iba, ya él se quedó dormido y él dice, ¿por qué no me dejaron vivir el pedacito hacia adentro? Le pidió al doctor cuál era la canción que quería escuchar adentro, que era una de Bad Bunny. Las enfermeras estaban preparadas, contamos con un equipo maravilloso, de verdad, de ángeles que Qué bonito. lo atendieron. Y mi hijo se fue a luchar por su vida. Y en el luchó quirófano. y salió victorioso. Duró 30 minutos en bypass, bypass, que le paralizan el cuerpo con tubos para el corazón para poderlo cerrar. Claro. Su pericardio alcanzó para cerrarlo, que era lo que no se sabía si iba a suceder. Consiguieron otro orificio que nunca supimos que lo tenía, solo cuando abrieron el corazón. Y arreglaron una de las válvulas que estaba deformándose porque ya estaba entrando en la adolescencia. Entonces el cuerpo empieza como a tener otras exigencias. Arreglaron todo. Salió enérgico. Si el corazón hacía así, este salía así. Eso fluía por todos lados y sobraba sangre. Fueron unos días fuertes. El primer choque cuando sale del quirófano fue fuerte para todos. Como mamá, como papá. Pero creo que el que más me impactó fue... Yo no crecí con... Yo tengo unos hermanos por parte de mi papá y yo no crecí con ellos, así que ese amor yo no No lo desarrollé. Y los amo y Claro. los quiero y todo, pero yo no desarrollé eso. Entonces yo no sé lo que es la hermandad. Yo lo sé como con mis primos, pero igual al final son mis primos. Pero con Sebastián y Samuel yo he aprendido lo que es la hermandad. Porque lo has estado viviendo sus procesos. Día a día. Claro. Entonces cuando yo vi que Sebastián vio a Samuel, yo no sabía lo que estaba viendo. Él se paró y Sebas es como yo, Sebas es pa'lante. Él... No importa, eso está quemando ya, yo voy para allá, ayúdate a apagarlo. No, él se paró en la puerta y Samuel todavía estaba anestesiado y Sebas quedó así como en shock. Y yo recuerdo que le di por el hombro y le dije, dale papi, dale, vamos. Y él volteó a verme así como que, ¿en serio? Y no se apartó nunca de ahí de al ladito. Ahí se le vieron los amores que él dice a veces que no siente. Lo abrazó, lo besó, tú sabes cómo lo son las sobaba. cosas, claro. Era como que si él le estaba viendo un muñeco que no le decía nada y me volteaba y me decía, esto va a pasar, ¿verdad? Y yo, sí, esto va a pasar, tranquilo. Entonces Samuel demostró la fortaleza de todos, y la de él, y una prestada, y creo que una que alquiló en algún lugar porque fue maravilloso. Samuel a las 12 de la noche se paró y al día siguiente dejó de utilizar morfina. Una recuperación. Y a los 2 días nos dieron de alta. Wow. Se suponía que él duraría 7 días en el hospital. Duramos solo 3. Se bañó en la ducha. El doctor decía, ¿qué? Y yo le dije, sí, no, vamos para la ducha. Porque yo sí que me gusta que estén limpios, que huelan rico. Ellos van a estar, claro, divinos. Y el doctor me dijo que para la ducha. Y yo le dije, si usted me da permiso para la ducha. Bueno, él dijo así como que, bueno. Y yo, Samuel, vamos. Y Samuel me dijo, sí, vamos para la ducha. Empezó a caminar, anduvo en su silla de ruedas. Tiene una herida maravillosa. Él decía, me va a quedar la herida. Y yo creía que al principio él me preguntaba que la herida si le iba a quedar era porque no quería la herida. Y él me decía, sí, yo quiero tener la herida para que cuando yo me quite, de batalla. la gente diga, ¿y qué le pasó? Y él decía, me operaron. y entonces yo, pues tranquilo que la herida te va a quedar. Exacto. Mira, ¿y qué pasa ya 2 o 3 mesecitos después de esa cirugía que estaba haciendo el Samuelito? no, mes y medio. Mes y medio, exacto. Me extralimité. Sí, En mes y medio que estaba pasando con Samuel. Sebas cumpleaños el 28 de julio y Roberto se llevó a unos amiguitos y a él para SeaWorld y Samuel y yo nos fuimos porque teníamos días de operado. Claro. Y Samuel cumple el 27 de agosto. Entonces fuimos al doctor y el doctor dice, bueno, Samu, creo que te tengo que dar de alta. Entonces Samuel, en lo que el doctor entró, le dijo, Doug. Y entonces el doctor le decía, ya va, Samuel. Primero yo, porque como que yo soy el que pasa la consulta. Samuel parecía que era el que le hacía la consulta al doctor. Y entonces él dijo, es que ellos van el domingo para SeaWorld. Y entonces yo así. Yo le hacía al doctor y qué.
Y el doctor me dijo, mamá, deja de hacer eso. ¿Y qué pasa, Samuel? Y yo me quiero subir y yo quiero ir y entonces él, bueno, yo no veo el motivo por qué no. Yo así como que caí como Te condorito. convertiste en la mamá después de la cirugía que no había sido antes, que te acuerdas que tú decías como Sí. que lo dejábamos que brincara, que saltara, Sí. pero me imagino que ya tú al ver algo ya más físico, más, Wow, más cicatriz, más cosas, tú dijiste, Como te dije, o sea, a mí siempre me ha gustado la medicina. sí. Mucho. Yo quería ser doctora. Entonces yo soy una doctora a mi manera, ¿verdad? Leo libros, veo series, le meto a todo. Y de hecho, Sebastián y Samuel acostumbran a decir, mi mamá es doctora. Cuando en el colegio les pasa algo, por ejemplo, a Sebastián una vez le pasó algo en el código. ¿Y quién te puso eso? Mi mamá. ¿Por qué? Porque ella es doctora. Y yo sé, Sebas, deja de decir eso, porque yo no soy doctora. Claro. Para mí eras doctora. Entonces, siempre busco la solución a las enfermedades. Y yo sabía que lo de Samuel no era fácil. Pero cuando ya el doctor viene y te dice esa parte, todavía no me lo creía. La verdad es que todavía no me lo creía. Claro, nunca les he dicho que no. Entonces cuando el doctor dijo al final como que sí, llévalo, no va a pasar nada. Y yo, ¿estás seguro? Y yo me imaginaba, no sé, que se subiera y que, no sé, que el esternón se abriera, que los alambres que él tenía adentro, no sé. Y yo así como que... Y no pasó nada de eso. Ay, se bajó feliz y me dijo, voy para la otra. Y yo así. Y luego lo del equipo donde entra. Samuel y Sebastián practican motocross de gasolina, ¿verdad? Él ya lo practicaba antes y lo sigue practicando ahora. Luego de la operación, Samuel se ha vuelto como un niño, tiene más adrenalina, más energía. Siempre ha tenido energía, pero ahorita creo que tiene más. Claro. Y ahora le apuesta a todo el deporte que consigue. Vamos a jugar básquet y nosotros vamos a jugar básquet. Se inscribió en un equipo de básquet los domingos, después se inscribió en el del colegio, practicando básquet en el colegio. Ahora se inscribió en uno de fútbol flag, una cosa así que le jalas la cinta. Practicamos en el motocross, anda en bicicletas eléctricas. Le mete a todo. Sin límites. Entonces no quedó bien, quedó perfectamente bien. Quedó mejor de lo que lo tenía. Sixmar, ¿qué consejo tú le darías a una mamá o a un papá que esté pasando en estos momentos por una situación así, de salud con un hijo, diferentes situaciones, tú sabes, que pasan en la vida? ¿Cuál sería tu consejo basado en tu experiencia vivida? Bueno, lo primero, como te dije, como los duelos, que esto para mí también fue un duelo. Y no fue un duelo de pérdida, fue un duelo de aprendizaje, de poder entender. A veces uno se hace las preguntas de ¿por qué a mí? Tú, no sé si te ha pasado. Total. Cuando mi mamá se murió, yo dije, ¿por qué mi mamá? ¿Por qué no la mamá de otro? O sea, en ese momento lo dije así, con los años lo entendí. Ahora con lo de Samuel, yo también me pregunté, ¿y por qué mi hijo? Si yo no, o sea, ¿por qué? Y la verdad es que entendí después de la operación el por qué. Porque tienes que aprender, ¿verdad? A no limitarte, a no creer que todo lo malo te va a pasar a ti. Entonces, si tú que llegaste hasta aquí y estás viendo esto y tienes un hijo o un familiar, no necesariamente a veces un hijo, a veces uno tiene que darle la fortaleza a otra parte del núcleo que te rodea, en decirle todo va a estar bien. La voluntad de Dios es una y no importa lo que tú hagas, eso ya viene escrito. Así que sea quien sea que lo necesite y que esté viviendo la situación que esté viviendo de salud, busca ayuda. Para eso está la tecnología, para eso existen los médicos. En este país y en cualquier otro país, los médicos son una persona que, ¿sabes? Que me parece que es una de las carreras más hermosas que hay. Todas, hasta los estéticos. Ellos vienen a hacer cosas maravillosas. Y si ese médico está ahí, hay que usarlo. No tengas miedo a lo que te van a decir. Más bien enfrenta las situaciones. Cuando son niños, ellos no pueden decidir. Decidimos nosotros. Y recuerda que si nosotros tuvimos el poder de traer niños a este mundo, a vivir, ¿verdad? Entonces nuestro poder es mantenerlos vivos y sanos hasta que Dios lo permita. Así que busca ayuda y si no sabes quién te va a ayudar, pregúntale a alguien y no tengas miedo en contarle las cosas a las personas. A veces cuando nos guardamos las historias no podemos ayudar. Y cuando escuchamos la historia de otros decimos,
la mía no es tan grave. Y de eso te lo puedo asegurar. Y me encanta eso que acabas de decir, Sixmar, porque hay algo que yo, fíjate, he aprendido últimamente, que tú sabes ese dicho bien hispano, los trapitos sucios se lavan en la casa. Hoy me peleo mucho con eso porque yo pienso que a veces cuando, vamos a decir, que yo te cuente a lo mejor algo y tú veas, Sixmar, algo que a lo mejor yo no estoy haciendo correctamente, a lo mejor tú vas a ser la persona que me diga, oye, Paola, pero como que metiste la pata en ese lado. Pero si te lo guardas para ti, uno cree que todo lo que uno hizo, todo está bien, todo está perfecto. So, me encanta que hayas dicho esa parte porque creo que es muy importante. Sí. Qué historia tan linda, Sixmar, pero antes de terminar tenemos que empezar con tu proyecto. No podemos irnos sin hablar de Sapori di Nipote, que es de paso por lo que tú y yo nos conocimos. Cuéntanos de este proyecto, Sixmar. Pao, yo he hecho de todo. Sí, ese es para el otro podcast, todo lo que has hecho. Pero yo, de ese currículo tan grande, yo he intentado muchas cosas y sigo en la montaña rusa, me subo, me caigo, me vuelvo a parar y voy en línea recta. Soviética, sí, claro. Sí, la montaña no es soviética, es trisoviética. He hecho cosas maravillosas en taconada y he hecho cosas en zapatos deportivos que me obligan. Hasta exacto. Si me toca descalza lo hago, ¿verdad? A mí me gusta cocinar, me llama la atención la cocina y creo que por esas raíces que vi por mucho tiempo, yo he vendido empanadas hasta en las puertas del metro, hechas por mí, 200 empanadas de tamañito chiquito, rellenas para que la gente me comprara más. Así que la cocina siempre me ha atrapado. Cuando llegué aquí, esto es un país de oportunidades, así que he hecho de todo también acá. Y un día le dije a mi esposa Roberto, le dije, hagamos algo que sea de nosotros, que le metamos y que, sí, claro, no vamos a ser famosos mañana, ni vamos a vender 300 paquetes en 3 días, pero hagamos algo. Y entonces, ajá, ¿y qué se te ocurre? Yo, algo que sea fácil, algo que la gente no se le ponga mucho drama, algo que sea rápido, porque aquí todo el mundo anda corriendo, ¿verdad? Estamos en el tinky-tinky. Sí. Y hagamos algo rápido. Y entonces, bueno, yo le dije, al venezolano le gusta comer arepa, pero está de moda lo saludable. Entonces, bueno, yo empecé a cuidarme de 2 años para acá, porque ya la edad no es lo mismo, ya soy más grande, entonces los kilos no se van tan rápido. Y empezamos a hacer arepas saludables. Esto fue un proyecto de ensayo y error. Un día empezamos con envases plásticos, otro día con separadores, unos sin separadores. Sigamos probando, mis primos me ayudaron, otros opinaron y así fuimos dando la arepa a todo el mundo. Me encanta. Para que la gente unos dijera, ayudaron sí, y otros opinaron. Unos no y otros sí. ¿Sabes qué? Yo pienso esto, yo pienso aquello y fuimos haciendo una olla de ideas de todos los que opinaban, constructivo y destructivo. Y destructivamente. Y llegamos a Sapori di Nipote. Yo tengo un emprendimiento que se llama La Nipote, la nieta. A mí me gusta hacer decoraciones de globo. Ay, no sabía. Y hago tablas de queso. No, es que ella tiene, es que si nos ponemos a enumerar todo. Pero ese se paró un tiempo. Claro. Como que no hubo un... Y entonces yo le dije a Roberta, ¿cómo le vamos a poner a este? Pero es que la nipote siempre me ha gustado, es que siento que mi abuelo está ahí metido en la cosa. Sí. No le pongo algo en inglés, no se lo pongo en español, pero uso el italiano. Salió Sabores de la Nieta. Empezamos a hacer este emprendimiento, nosotros hacemos arepas al vacío, ahora lo digo así. Paquetes de arepas al vacío, con 8 arepas en su interior, con separadores. Tienen más vegetales que harinas gluten free, ¿verdad? Me queda genial. Sí. Hacemos arepas de espinaca, zanahoria con chía y, ¿viste? Porque empecé con zanahoria sola, entonces la clientela empezó a pedir chía y metimos chía. Y remolacha. Hacemos chocs saludables de 2 onzas al vacío con nuestros stickers. Tengo embaladores y stiqueros en este proceso. Tenemos a nuestro equipo aquí acompañándonos. Tengo una persona en Colombia
que es mi prima, la verdad es la prima de sangre de Roberto, pero es mi prima porque ya esta familia es mi familia. Claro que sí. Y es la que está el tras cámara. Ese es el tras cámara de la nipote. Ella es la que se encarga de las redes, me ayuda a crear, a hacer videos, a todo. Es una mujer maravillosa y genial que la tengo allá, pero cuando seamos grandes ella va a ser la manager de publicidad y marketing de Sapori la nipote. Ahí está, amiga, y de paso me ayudas a mí en el camino. Y yo les puedo Me dejar la encanta. información y ahí vamos viendo, porque en pesos Claro que colombianos sí. cae la cosa diferente. Y salió esta idea maravillosa que todos los días yo tengo un trabajo que tengo estable, que le trabajo a una empresa que no tiene nada que ver con la comida. Claro. Y le dedico mi día a eso y la tarde-noche a esto. Llenamos la nevera de arepas. Roberto es el delivery, pero es el patrón también. El Yo le patrón llamo a el la vez. patrón. Me corrige y me ayuda cuando lo tiene que hacer, porque a veces digo cosas que no van metidas y entonces me dice, borra eso y vuelve a decirlo. Arréglate aquí. Él es tu manager, él está sí. como el manager mío. Así que te Él es mi entiendo. socio, Claro. porque aquí tú sabes cómo es la cosa, mi socio. Pero yo digo el patrón. El patrón reparte, empaqueta, da el vacío, pelea con los aparatos. Hay Me de encanta. todo. Pero de ahí sale ese emprendimiento maravilloso que sé, le apuesto y estoy segura que en un momento vamos a llegar a ser tan grandes que Walmart, el Publix, todas las redes de la gente que tenga cosas venezolanas van a tener nuestros productos. Yo sé que sí. Yo sé No, y que en sí. un momento no, ya ella es grande porque ella está en Podversando contigo. Bueno, mira dónde Así llegué que por las ya arepas. estamos en un podcast gracias. No solo las arepas, la historia. No, pero Haz esto tu fue lo que nos historia. enlazó. Sí, sí, Si sí. no hubiese sido No, por las arepas y totalmente. el shock y la mesa que hacemos ese día, de que dije que el angelito te jala, El angelito que te jala. te mete y la todo. barriga. Deja ver no, si encuentro el videito para no compartirlo. hubiese llegado hasta aquí. ¿Cómo te pueden encontrar las personas a través de redes sociales? Yo, antes que Sixmar. mi patrón me corrija, yo le pongo un la, pero es sin la, ¿verdad? Es @saporidinipote. En Instagram. En Instagram. No hemos llegado hasta TikTok porque creo que si mis hijos me ven en TikTok haciendo cositas Pero todavía por ahí me van a vamos, corregir, por ahí, pero por vamos ahí para vamos. allá. Claro Ya que estamos sí. en YouTube ahora, en Spotify, en Súper. todos lados me pueden encontrar. En Un día voy a salir en televisión. En Genesis Radio 102 ya la encuentran y en Ajá. Cloud Radio 102 también la encuentran, así que me No encanta. dudo que un día salga en televisión y en RCTV. Exacto, eso yo pongo la fe que va a ser así que Sixmar, súper agradecida de que hayas abierto tu corazón con nosotros. Sé que tú eres súper así, súper chévere, súper abierta, no todo el mundo se le da tan fácil como se te da a ti, pero de verdad que tu historia es súper valiosa, súper bonita y eres un ser humano espectacular y espero que esta amistad continúe Claro que sí. por mucho tiempo. Claro que sí. Mira, Pau, gracias por abrirme las puertas de este estudio tan maravilloso, espectacular y divino. Es que ustedes no están viendo el otro lado, ¿verdad? El Pero esto behind es the otro scenes. nivel, ¿ok? Esto no es solo lo que ven. Gracias a tu familia por permitirnos estar aquí. Gracias a todos los que nos están viendo, porque si llegaron hasta aquí es porque la cosa estuvo divertida y buena. Así es. En la montaña de En la montaña soviética de nuestras vidas. por 5, ¿verdad? Y si tú quieres venir para acá, no es imposible. Tú escríbele, Pau te contesta, se empiezan a hablar y llegas hasta aquí. Te tomas el café, te ríes y es divertido. Así que si tú quieres hacerlo, hazlo. Y hagamos que esto también crezca, porque esto tiene que llegar súper lejos. Gracias, Sixmar. Y esa es la idea de esto, de abrirle esta ventana a las personas que necesitan contar su historia, porque la historia que cada uno vivimos es súper valiosa, pero a veces no tenemos los medios para como exponerla y todos al final tenemos algo que aprender y yo he aprendido un montón contigo hoy, así que Todos los mil días. gracias, Sixmar, y de verdad súper agradecida. Gracias a ti. Quiero que antes que cierre esta ventana, darle las gracias a quienes no me escuchan porque están en el cielo o en algún lugar, pero siguen viviendo en mí. Quiero darle las gracias a mi esposo, que es la base fundamental de mi mesa. Cada vez que me caigo me para y a veces nos caemos los dos y nos paramos juntos. Sin él muchas de las cosas no serían posibles. Quiero dar las gracias a mis hijos por soportarme, por aguantarme, por llevarme, por amarme, por aceptarme tal y como soy. No me gusta ser distinta, soy así.
Me río, hablo, si tengo que contarlo, lo cuento, trato de no tragarme nada. Y quiero dar las gracias a mi familia materna y mi familia paterna. Ambos son maravillosos para mí y ocupan un lugar especial y siempre son un granito de arena en mí. Mis primos, que son mis hermanos, son maravillosos, y mis hermanos también. Quiero darle las gracias fundamentalmente a Dios. Porque si Diosito no le hubiese dado el granito a mi mamá y a mi papá, no hubiese estado esta creación tan maravillosa aquí. Así que eso es lo más importante. Y quiero darles las gracias, Pau, a ti, por conversando por esto. Espero volverlo a hacer, pero que hablemos de otra cosa. Hay otros duelos que quedan Claro pendientes. que sí, no, y lo vamos a hacer. Esto me gustó. Y vas a decir, basándonos en Sebastián, que le gusta, a Samuel, que le gusta Bad Bunny, felicidades a papi y mami porque en verdad rompieron. Ay, bueno, de verdad que la rompieron. Ahí está, así que De me verdad. encantó, amiga, pero antes de irnos quiero decirles que si tú o alguien que conoces estás pasando por una situación muy difícil, hablar con un amigo, así como lo hemos hecho hoy en día Sixmar y yo, siempre es un paso muy importante. Pero si sientes que es algo que no puedes superar, buscar ayuda profesional, debes hacerlo, porque es que sanar también es parte del proceso. Te agradezco el privilegio de habernos permitido conversar contigo y nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias a ti, Sixmar. Bye. Y pueden aplaudir. ¡Eso! Todas estas arepas son saludables, que es lo más importante. Son hechas de espinaca, zanahoria, remolacha, gluten free. El contenido de Podversando Contigo con Paola Arismendi es solo informativo y no sustituye atención médica, psicológica ni profesional. Si estás atravesando un momento difícil y necesitas ayuda inmediata, comunícate con los servicios de emergencia locales.